Una noche, solo una noche, de la Meca a Jerusalén, de allí a los 7 cielos y luego de regreso a la tierra. Y la almohada del profeta Muhammad aún estaba tibia. La ciencia dice que esto es imposible, pero la sura comienza con este milagro. Subhanalladhi asra bi abdihi. Glorificado sea aquel que llevó a su siervo en un viaje nocturno. ¿Fue este viaje solo físico o fue un mensaje para toda la humanidad? Hoy, en los primeros 22 versículos de la sura Al-Isra, exploraremos desde las huellas de las naciones destruidas hasta el registro de nuestras acciones y la importancia de no asociar nada con Alá. La sura Al-Isra es la sura número 17 del Sagrado Corán. Consiste en 111 versículos y fue revelada en el período de la Meca. El nombre de la sura proviene de la palabra Isra, que significa viaje nocturno, mencionada en el primer versículo. Esta sura también es conocida como Bani Israel, que significa los hijos de Israel, porque contiene lecciones importantes de la historia de los hijos de Israel. En la parte de hoy, examinaremos los primeros 22 versículos de la sura. Estos versículos contienen tanto la magnífica realidad del milagro del Miraj como principios universales para la humanidad. Comencemos. La sura comienza con este versículo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Traducción. Glorificado sea aquel que llevó a su siervo en un viaje nocturno desde la mezquita sagrada hasta la mezquita de Al-Aqsa, cuyos alrededores hemos bendecido para mostrarle algunas de nuestras señales. Ciertamente, Él es quien todo lo oye, quien todo lo ve. Presten atención a este versículo. La sura comienza directamente narrando el milagro del Miraj. ¿Pero qué comienzo? La palabra Subhan significa glorificar, declarar libre de toda imperfección. El Corán está diciendo, Alá, quien realizó este milagro, está libre de toda deficiencia, de toda debilidad. Ahora veamos los eventos. Esa noche, el profeta Muhammad estaba durmiendo cerca de la Kaaba en la Meca. Según hadices auténticos, el ángel Gabriel vino y despertó al mensajero de Alá. Abrió su pecho, lavó su corazón con agua de Zamzam y lo llenó de fe y sabiduría. Luego lo montó en una criatura llamada Burak. El Burak era un animal de color blanco, más grande que un burro, más pequeño que una mula, cuyo paso alcanzaba el horizonte más lejano que el ojo podía ver. Primera parada, la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Allí, el profeta Muhammad se reunió con todos los profetas y les dirigió en oración. Esta escena es muy importante, porque demuestra que el profeta Muhammad es el imam, es decir, el líder de todos los profetas. Pero el viaje no terminó allí. Desde allí, ascendió a los cielos con el ángel Gabriel. En el primer cielo se encontró con el profeta Adam, en el segundo cielo con los profetas Yahya y Jesús, en el tercer cielo con el profeta José, en el cuarto cielo con el profeta Idris, en el quinto cielo con el profeta Aarón, en el sexto cielo con el profeta Moisés y en el séptimo cielo con el profeta Abraham. Finalmente llegó a Sidrat al-Muntaha, es decir, el árbol del límite. El ángel Gabriel dijo, «Oh mensajero de Alá, solo tú puedes pasar de aquí. Si doy un paso más, me consumiré y me convertiré en cenizas». Y el profeta Muhammad avanzó solo.
llegó a la presencia de Alá. Y allí, las 5 oraciones diarias fueron prescritas como obligatorias. Luego regresó. Cuando amaneció, se despertó en su cama en la Meca. Su almohada aún estaba tibia. Entonces, ¿cómo es esto posible? El Corán dice: ciertamente, Él es quien todo lo oye, quien todo lo ve. Es decir, Alá está por encima del tiempo y el espacio. Él hace lo que quiere. Nuestras leyes físicas no pueden limitar su poder. ¿Cuál fue la sabiduría de este viaje? Está en el versículo Linuriyehu min ayatina, para mostrarle algunas de nuestras señales. Es decir, este fue un honor especial mostrado al profeta Muhammad, pero al mismo tiempo fue un mensaje para toda la humanidad. El mundo visible es solo la punta del iceberg. La verdadera realidad está en el mundo invisible, en el reino del Ghaib, lo oculto. Después del milagro del Miraj, la sura hace una transición inesperada. La historia de los hijos de Israel. Versículos 2, 3 y 4. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. Traducción. Le dimos a Moisés la escritura e hicimos de ella una guía para los hijos de Israel. No tomen protector aparte de mí, oh descendientes de aquellos que llevamos con Noé. Ciertamente, él era un siervo muy agradecido. Y decretamos para los hijos de Israel en la Escritura: causarán corrupción en la tierra 2 veces y serán extremadamente arrogantes. Ahora hay una conexión muy importante aquí. El profeta Muhammad fue en el Miraj a Jerusalén y allí dirigió a todos los profetas en oración. Y la sura está contando la historia de un pueblo que vivió en esas tierras, los hijos de Israel. Alá le dio la Torá al profeta Moisés y les dijo: no tomen protector aparte de mí. Es decir, les he dado una guía, un libro. De ahora en adelante la responsabilidad es suya. El versículo dice: descendientes de aquellos que llevamos con Noé. Este es un recordatorio para toda la humanidad, porque después del diluvio de Noé, solo quedaron en la tierra los descendientes de la familia del profeta Noé. Es decir, toda la humanidad desciende del profeta Noé. Y el profeta Noé era un siervo muy agradecido. Los hijos de Israel también eran parte de esta descendencia. Pero, ¿qué pasó? Alá les informó en la Escritura: causarán corrupción en la tierra 2 veces y serán extremadamente arrogantes. Esta no es una profecía, es una declaración divina. Alá sabía que este pueblo, a pesar de las bendiciones dadas, causaría gran corrupción 2 veces. Entonces, ¿cuándo ocurrieron estas 2 corrupciones? Versículos 5. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. Traducción. Cuando llegó el momento del primero de los 2, enviamos contra ustedes siervos nuestros de gran fuerza militar, y penetraron por todas partes de sus hogares. Fue una promesa cumplida. Durante el primer periodo de corrupción, los hijos de Israel se volvieron tan rebeldes que Alá envió contra ellos un ejército muy poderoso. Según la mayoría de los exegetas, este fue el rey babilónico Nabucodonosor, Buj-tan-Nasar, y su ejército. Nabucodonosor sitió Jerusalén. Entró en la ciudad, destruyó Beit al-Maqdis, el templo de Salomón, y tomó cautivos a los hijos de Israel. Tal
Tal fue la destrucción que penetraron por todas partes de sus hogares. Inspeccionaron todo. Nadie pudo escapar. Versículos 6 a 7. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Traducción. Luego les dimos nuevamente la oportunidad contra ellos, y los reforzamos con riquezas e hijos, y los hicimos más numerosos. Si hacen el bien, lo hacen para ustedes mismos. Si hacen el mal, es contra ustedes mismos. Cuando llegó la segunda promesa, fue para afligir sus rostros y entrar en la mezquita como entraron la primera vez, y para destruir todo lo que cayó bajo su poder con completa destrucción. Después del primer desastre, Alá les dio otra oportunidad a los hijos de Israel. Los perdonó, los fortaleció, aumentó su número, los enriqueció. Y vino la advertencia. Si hacen el bien, lo hacen para ustedes mismos. Si hacen el mal, es contra ustedes mismos. Esta oración es muy profunda, porque el bien o el mal es en realidad una inversión que la persona hace en su propia alma, en su propio futuro. Alá no necesita tu bondad. Tu maldad tampoco le daña. Pero tú, con todo lo que haces, determinas tu propio destino. Desafortunadamente, los hijos de Israel cayeron en el mismo error por segunda vez. Una vez más se volvieron rebeldes, se volvieron arrogantes y cayeron en la corrupción. Y llegó el segundo desastre. El versículo dice, para afligir sus rostros. Es decir, tal humillación, tal degradación ocurrió que sus rostros se oscurecerán. Históricamente, esta segunda corrupción ocurrió durante el reinado del emperador romano Tito. En el año 70 después de Cristo, los soldados romanos sitiaron Jerusalén y arrasaron la ciudad. El templo, los restos del templo de Salomón, fue destruido. Millones de hijos de Israel fueron asesinados o enviados al exilio. Versículo 8. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. Traducción. Es posible que su Señor tenga misericordia de ustedes, pero si vuelven a sus antiguas formas, nosotros también volveremos. Hemos hecho del infierno una prisión para los incrédulos. Este versículo contiene tanto una advertencia como una esperanza. Alá está diciendo, tal vez se arrepientan, tal vez su Señor tenga misericordia de ustedes. Pero si vuelven a las mismas maldades, Alá también devolverá el castigo. Entonces, ¿qué aprendemos de esta historia? Primero, las bendiciones que Alá da traen responsabilidad. A los hijos de Israel se les dio un libro, se les enviaron profetas, se les otorgaron abundantes bendiciones. Pero cuando se alejaron de la piedad, el resultado fue la ruina. Segundo, la historia se repite. La humanidad comete los mismos errores una y otra vez. Un pueblo se vuelve rebelde, se vuelve arrogante, comienza a oprimir, luego es destruido. Luego viene un nuevo pueblo, comete los mismos errores. Tercero, el bien y el mal son en realidad un trato que la persona se hace a sí misma. Si hacen el bien, lo hacen para ustedes mismos. Si hacen el mal, es contra ustedes mismos. Después de la historia ejemplar de los hijos de Israel, el Corán nos recuerda su propia posición. Versículo 9.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Traducción. Ciertamente este Corán guía hacia lo que es más correcto y da buenas nuevas a los creyentes que hacen buenas obras de que tendrán una gran recompensa. ¿Qué significa guía hacia lo que es más correcto? El Corán muestra el camino más justo, más sabio, más correcto en cada área de la vida. En asuntos de adoración, en asuntos de moral, en asuntos de comercio, en asuntos de familia, en asuntos de gobierno social. Ofrece los principios más hermosos en todo. A los hijos de Israel se les dio la Torá, pero cambiaron el libro, lo alteraron. Pero el Corán está protegido por Alá. Y este Corán es una guía para toda la humanidad. Versículo 10. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. Traducción. Y ciertamente hemos preparado un doloroso castigo para aquellos que no creen en el más allá. Aquí hay un punto muy crítico. La fe en el más allá. Si una persona no cree en el más allá, es decir, no cree en el día del juicio, esa persona no tiene límite moral. Piensa, de todos modos no hay nada después de la muerte, y puede cometer cualquier maldad. Pero el creyente sabe que este mundo es temporal. Lo que es permanente es el más allá, y allí todo será juzgado. Versículo 11. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. Traducción. El ser humano ora por el mal como ora por el bien, porque el ser humano es muy apresurado. Este versículo revela una debilidad importante en la naturaleza del ser humano: tomar decisiones apresuradas. A veces el ser humano actúa tan apresuradamente que desea algo que es malo para él. Por ejemplo, en un momento de ira dice, ojalá sucediera esto, pero si eso sucediera, sería un desastre para él. O por impaciencia ora, oh Alá, dame esto ahora mismo. Pero Alá conoce mejor el interés de su siervo. Tal vez no darle esa cosa es mejor para él. En un hadiz auténtico, el profeta Muhammad dijo, la oración del siervo es ciertamente respondida, a menos que sea por pecado o por romper los lazos de parentesco. Es decir, Alá escucha la oración de su siervo, pero a veces no la da de inmediato, porque el momento de esa cosa aún no ha llegado, o esa cosa es dañina para el siervo. Versículo 12. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. Traducción. Hemos hecho de la noche y del día dos señales. Eliminamos la señal de la noche, oscuridad, e hicimos la señal del día iluminadora, para que busquen el favor de su Señor y conozcan el número de años y el cálculo. Y hemos explicado cada cosa en detalle. La noche y el día son evidencias de la existencia y el poder de Alá. La noche es oscuridad, es para descansar. El día es luminoso, es para trabajar. El versículo dice, para que busquen el favor de su Señor. Es decir, la existencia del día es para que el ser humano trabaje, gane, se beneficie de las bendiciones del mundo. Otra sabiduría. Y conozcan el número de años y el cálculo. Medimos el tiempo con los movimientos del sol y la luna. Hacemos calendarios. Registramos el pasado. Planificamos el futuro. Y al final dice, y hemos explicado cada cosa en detalle. El Corán hace explicaciones detalladas en cada área de la vida. Pero el deber del ser humano es leerlas, entenderlas y aplicarlas.
Ahora llegamos a uno de los versículos más impactantes de la sura, el registro de las acciones. Versículo 13. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. Traducción. Hemos atado el registro de cada persona a su cuello, y el día de la resurrección le sacaremos un libro que encontrará abierto. Presten atención al simbolismo en este versículo. Hemos atado su registro a su cuello. Es decir, todo lo que hacen, cada acción buena y mala, se convierte en parte de su propio ser. Donde quiera que vayan, sus acciones van con ustedes. Esta es una verdad muy profunda, porque a veces el ser humano piensa, lo hice, pasó, se terminó. Pero no, todo lo que haces está registrado. El día de la resurrección se te dará un libro, y ese libro vendrá abierto. Es decir, no quedará nada oculto. Todo estará a la vista. Versículo 14. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Traducción. Lee tu libro. Hoy eres suficiente como juez contra ti mismo. Este versículo es el nivel más alto de responsabilidad. El día de la resurrección te dirán, toma, lee tu propio libro. Y tú leerás. Si intentas objetar, te dirán, hoy eres suficiente como juez contra ti mismo. Es decir, ese día no hay necesidad de buscar testigos. Los ángeles testificarán, tus órganos testificarán, pero lo más importante es que tú eres testigo de ti mismo. En un hadiz, el profeta Muhammad dijo, la persona inteligente es la que se pide cuentas a sí misma y trabaja para después de la muerte. La persona débil es la que sigue los deseos de su ego y luego espera de Alá. Tirmidhi. Es decir, el creyente se pide cuentas a sí mismo antes de morir. Cada noche antes de dormir dice, ¿qué hice hoy? ¿Qué buenas acciones realicé? ¿Qué pecados cometí? ¿Qué tipo de siervo fui? Versículo 15. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Traducción. Quien se guía solo para sí mismo. Quien se extravía solo en su propio perjuicio. Ningún pecador cargará con el pecado de otro. Y no castigamos hasta que enviamos un mensajero. Hay 3 principios importantes en este versículo. Primero, la guía y el extravío son la elección de la persona. Y el resultado también vuelve a la persona. Si encuentras el camino correcto, tú ganas. Si te desvías, tú pierdes. Segundo, ningún pecador cargará con el pecado de otro. Este es uno de los principios más justos del Islam. En la era de la ignorancia, los árabes pensaban, mi padre cometió tal pecado, por eso estoy maldito. O, mi comunidad hizo esto, así que yo también fui responsabilizado. El Corán dice, no. Cada ser humano es responsable solo de sus propias acciones. Lo que hizo tu padre está en su propio libro. Lo que hiciste está en tu libro. No se mezclan. Tercero, y no castigamos hasta que enviamos un mensajero. Esta es una manifestación de la misericordia de Alá. Alá no castiga a una comunidad sin enviarle un profeta. Porque las personas tienen derecho a excusarse. No sabíamos. Pero después de que viene el profeta, después de que se entrega el mensaje, ya no queda excusa. Quien acepta gana, quien rechaza pierde. Versículo 16.
وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. Traducción. Cuando queremos destruir un pueblo, ordenamos a sus ricos que viven en lujo, y ellos cometen pecados en él. Así se hace merecedor del decreto de castigo y lo destruimos por completo. Este versículo explica la anatomía del colapso social. ¿Cómo se destruye una sociedad? Primer paso. Los mutrefija, es decir, los ricos que viven en lujo, los mimados, los sumergidos en la vida de lujo, toman el control del liderazgo de la sociedad. Segundo paso. Estos ricos no escuchan los mandamientos de Alá, cometen pecados. Adulterio, alcohol, opresión, derroche. Todo tipo de inmoralidad se extiende. Tercer paso. Estas maldades se filtran en toda la sociedad. Ya nadie ordena el bien, nadie prohíbe el mal. Cuarto paso. El castigo de Alá llega y esa sociedad es arrasada. Hay muchos ejemplos de esto en la historia. El Egipto del faraón, el pueblo de Tamud, el pueblo de Ad, el pueblo de Lot. Todos pasaron por el mismo proceso. Versículo 17. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. Traducción. ¿Cuántas generaciones hemos destruido después de Noé? Basta con que tu Señor esté informado de los pecados de sus siervos y los vea. Desde el diluvio de Noé hasta ahora, muchas civilizaciones se han construido y destruido en la tierra. Todas por la misma razón. Desobediencia, arrogancia, rebelión. Alá ve todo, sabe todo. Ningún pecado permanece oculto de él. Y él, cuando quiere, destruye a la nación que quiere con castigo. Ahora la sura se centra en la elección del ser humano, el mundo o el más allá. Versículo 18. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. Traducción. Quien desea la vida temporal, le damos rápidamente en ella lo que queremos, a quien queremos. Luego le hemos destinado el infierno. Entrará en él censurado, rechazado. Es decir, si una persona solo desea el mundo, solo persigue dinero, posición, fama, Alá puede darle estas cosas. Pero presten atención. Le damos lo que queremos, a quien queremos. Es decir, no todos obtienen lo que quieren. Alá decide a quién dar qué según su voluntad. ¿Y al final qué le pasa a esa persona? El infierno ha sido preparado para ella como morada. Y entrará allí mesmum, es decir, censurado. Mehdur, es decir, rechazado. Versículo 19. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. Traducción. Y quien desea el más allá y se esfuerza por él siendo creyente, el esfuerzo de esos será agradecido. Hay 3 condiciones para quien desea el más allá. Primero, desear verdaderamente el más allá. Anhelar sinceramente, con el corazón, la morada del más allá. Segundo, esforzarse por ello. No basta solo con desear, hay que trabajar por ello. Rezar, ayunar, dar limosna, hacer el bien, evitar los pecados. Tercero, ser creyente. Es decir, hacer este esfuerzo siendo creyente. Cuando se cumplen estas 3 condiciones, el esfuerzo de esa persona es meshkur, es decir, aceptado, apreciado. Versículo 20.
كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. Traducción. A todos ellos, a estos y a aquellos, les damos de la generosidad de tu Señor. La generosidad de tu Señor no está restringida. Es decir, Alá da el mundo a quien desea el mundo, y da el más allá a quien desea el más allá. Sus tesoros son ilimitados. Pero la diferencia es esta. Quien desea el mundo no tiene más allá. Quien desea el más allá tiene tanto el más allá como el mundo, porque el creyente también usa el mundo para el más allá. Versículo 21. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. Traducción. Mira cómo hemos preferido a algunos de ellos sobre otros, pero el más allá es mayor en grados y mayor en preferencia. En el mundo hay diferencias entre las personas. Uno es rico, otro es pobre. Uno es fuerte, otro es débil. Uno es sabio, otro es ignorante. Pero las diferencias en el más allá son mayores. La distancia entre el paraíso y el infierno no se puede comparar con ninguna distancia de este mundo. Un creyente alcanzará bendiciones infinitas en el paraíso. Un incrédulo sufrirá tormento infinito en el infierno. Y esta parte termina con el principio más fundamental, Tauhid. Versículo 22. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. Traducción. No pongas junto con Alá otro Dios, o te quedarás censurado y abandonado. Shirk, es decir, asociar algo con Alá, es el mayor pecado en el Islam. El profeta Muhammad dijo, cuando se le preguntó, ¿cuál es el mayor pecado?, respondió, es asociar algo con Alá. Sin embargo, Él te creó. Bukhari, Muslim. En otro hadiz, quien muere sin asociar nada con Alá entra al paraíso. Quien muere asociando entra al infierno. Muslim. Es decir, el shirk es el único pecado imperdonable. Porque en el Corán se dice claramente, ciertamente, Alá no perdona que se le asocie, pero perdona lo que es menor que eso a quien Él quiere. An-Nisa 48. Entonces, ¿qué es el shirk? El shirk es dar los atributos de Alá a otro. Por ejemplo, adorar un ídolo, orar a él, glorificar a un ser humano como a Alá, ver a un ser como tan poderoso como Alá, creer que quien da el sustento, quien da la curación no es Alá sino otro. Todos estos son shirk. El versículo dice, o te quedarás censurado y abandonado. Es decir, ese día, esos ídolos que adorabas, esas personas, ninguno de ellos podrá ayudarte. Te quedarás completamente solo y rendirás cuentas ante Alá. Queridos espectadores, hoy examinamos los primeros 22 versículos de la Sura Al-Isra. ¿Qué vimos en estos versículos? Primero comenzamos con el milagro del Miraj. Narramos el ascenso del profeta Muhammad de la Meca a Jerusalén en una noche y de allí a los cielos. Este milagro demuestra el poder ilimitado de Alá. Luego tomamos lecciones de la historia de los hijos de Israel. Se les dio un libro, se les enviaron profetas, pero causaron gran corrupción 2 veces y fueron destruidos 2 veces. De aquí aprendimos que las bendiciones traen responsabilidad. Quien no cumple con su responsabilidad, al final pierde. Aprendimos que el Corán muestra el camino más correcto. Este libro es una guía para nosotros. Vimos la naturaleza apresurada del ser humano. A veces lo que deseamos puede ser malo para nosotros. Por eso necesitamos ser pacientes. Necesitamos confiar en el decreto de Alá. Aprendimos sobre el registro de las acciones. El registro de cada persona está atado a su cuello. El día de la resurrección, todos leerán su propio libro. Ese día no quedará excusa. Entendimos por qué las sociedades son destruidas. Los líderes ricos y mimados arrastran a la sociedad al pecado.
y al final esa sociedad es destruida. Vimos la elección entre el mundo y el más allá. Quien desea solo el mundo es privado del más allá. Quien desea el más allá, tanto su más allá como su mundo son bendecidos. Y lo más importante, recordamos el principio del Tauhid. Asociar algo con Alá es el mayor pecado, y este pecado es imperdonable. En nuestra próxima parte, examinaremos los versículos 23 a 40 de la Sura Al-Isra. En estos versículos están los 10 mandamientos que forman las bases morales de la sociedad. Bondad con los padres, ayuda a los familiares, prohibición del derroche, prohibición del infanticidio, prohibición del adulterio, prohibición del asesinato, no tocar la propiedad del huérfano, justicia, no hablar de lo que no sabes y no caminar con arrogancia. Los principios más fundamentales del Islam para la vida social. Continúen siguiéndonos. Que la paz y las bendiciones de Alá sean sobre ustedes.